personas que han realizado entrevistas de trabajo, ¿qué es algo que alguien dijo o hizo que les hizo decidir instantáneamente no contratarlo? Un candidato siguió presumiendo sobre cuántos idiomas hablaba aunque no era un requisito para el puesto. Finalmente le pregunté en qué idioma extranjero era más fluido, y respondió español. Le hice una pregunta simple en español. No hablaba español. Tuve lo contrario. Estaba siendo entrevistado por un tipo. Vio que había puesto holandés como idioma extranjero. Es mi lengua materna. Se burló y preguntó si realmente hablaba holandés. Dije que sí. Me pidió que dijera algo en holandés. Le pregunté si hablaba holandés. Dijo que no hablaba holandés. Yo, entonces ¿cómo sabrás si realmente estoy hablando holandés? Él, lo sabré. Así que dije una oración en danés. Él dice, así, sí, eso es holandés sin duda. No seguí con ese trabajo. Tuve a un tipo que se presentó a una entrevista de diseño con mi trabajo en su portafolio. ¿Y? ¿Lo reclamaste? Lo dejé hablar por unos minutos. Realmente lo interrogué sobre cuándo se hizo el proyecto, para qué empresa, y en qué equipo. Le dije que qué raro, yo también trabajé en ese lugar, en ese momento. Le di el consejo de que es una industria muy pequeña. Nunca he visto a alguien que quisiera derretirse a través de su silla tanto en mi vida. Edit, para un poco más de contexto, es muy común en mi industria, ropa outdoor, tener múltiples diseñadores trabajando en un solo proyecto. A menudo tienes un diseñador de silueta, diseño de color, diseño de material, y a veces gráficos y un ingeniero. En este caso, él estaba reclamando color, materiales y gráficos, todo lo cual yo había hecho. Además de confrontarlo, hablé con él sobre cómo mostrar trabajo en un portafolio que tuvo múltiples colaboradores. Necesitas ser específico sobre lo que tú hiciste. Necesitas poder hablar sobre tu proceso creativo y preferiblemente mostrar bocetos e inspiración. Espero que al menos se llevara eso. Un tipo tenía que hacer una presentación pero la batería de su laptop estaba muerta, así que preguntó si podía enchufarla. Uno de los miembros del panel tuvo que ir debajo de la mesa de la sala de juntas para hacer eso y el candidato dice, bueno, mira eso, llevo solo 5 minutos aquí y ya tengo a una mujer de rodillas. Por supuesto que no podía empeorar, pero fue extraordinario lo mala que fue esta experiencia. Era para un puesto del sector público, Reino Unido, en salud, y una parte considerable del rol era adquisiciones y gestión de contratos. Se les dijo a los candidatos cómo prepararse y cuáles serían los criterios de evaluación. Parte de esto era confidencialidad / datos y seguridad de registros. Cuando el tipo encendió su laptop tuvimos que esperar mientras cerraba Discord, Steam y una multitud de aplicaciones relacionadas con juegos que siguieron iniciándose. Cuando comenzó su presentación, en el fondo sonó esta música de inicio de codo, algo así desde su altavoz, así que la canceló y siguió como si fuera perfectamente normal. Su escritorio también estaba lleno de facturas y cotizaciones que claramente mostraban identidades de empresas e individuos. Terminó su presentación, nadie del panel hizo una sola pregunta y dijimos gracias. Al salir se volteó y dijo, la cagué, ¿verdad? No, campeón, estuviste dorado. Fue realmente muy grosero con mi asistente. Detuve la entrevista y le pedí que se fuera. He editado para agregar contexto. Estoy recibiendo muchos mensajes privados sobre esto, así que explicaré lo que pasó. Entró a la sala de entrevistas. Mi asistente estaba sentada junto a mí. Me presenté. Mi asistente hizo lo mismo. Luego le preguntó si quería algo de beber. Él se puso el dedo en los labios y dijo SSHHH. Luego me sonrió. Inmediatamente me levanté y le dije que tenía que irse. La entrevista estaba terminada y que nunca trabajaría para mí. Se veía completamente sorprendido. Golpeó sus puños sobre la mesa y trató de salir furioso, pero siguió empujando una puerta que necesitabas jalar. Así que mi asistente se rió y fue a mostrarle cómo usar una puerta. Trabajo en finanzas. El trabajo para el que estaba entrevistando era de nivel inicial. La arrogancia aún me sorprende. Y sí, soy mujer. Contó sobre cómo robó mercancía de una tienda donde trabajaba, las puso en el carro de su amigo, llamó a la policía para que arrestaran a su amigo. Luego se acostó con la novia de su amigo mientras el amigo estaba en la cárcel. Todo esto en respuesta a la pregunta, cuéntanos sobre una vez que tuviste un dilema ético, ¿qué hiciste? ¿Y cuál fue el resultado? Aparentemente su amigo lo estaba estafando en su negocio compartido de drogas, y entonces nos contó lo que hizo cuando su mejor amigo no estaba dividiendo las ganancias 50-50. Se sentó, puso su bolsa en el escritorio y comenzó con, necesito que sepan, tengo problemas. Trajo a su novio y el novio estaba respondiendo todas las preguntas. Tengo 2 amigos que trabajan en recursos humanos. Ambos me han contado de solicitantes que llegan con su mamá, y se sientan juntos en el área de espera. Raro, pero quién sabe, muchos jóvenes no manejan estos días, como dijo uno.
Cuando los saludaban y los dirigían hacia la sala de entrevistas, la mamá se levantaba y cuando le decían que podía esperar en el área de espera, algunas insistían en ser parte de la entrevista, otros el candidato pedía o insistía en que su mamá fuera parte de la entrevista. Una mamá en particular respondió todas las preguntas mientras el candidato se sentaba jugando en su teléfono. Trabajaba en una tienda de gran superficie, y me llamaron al mostrador de servicio para lidiar con un cliente que estaba molesto. Esto fue solo un par de minutos antes de que estuviera programado para conducir una entrevista con un posible nuevo empleado. Llego allá, y esta mujer está regañando al empleado detrás del mostrador, refiriéndose a ella como, esta perra, etc. Le pido que baje la voz, y por favor deje de ser irrespetuosa con mi empleado. No está contenta pero eventualmente se calma lo suficiente para ser razonable, y resolvemos la situación en el mostrador de servicio. Me volteo para irme, pensando que terminamos aquí, y ella dice, de todos modos, estoy aquí para mi entrevista. No puedo creer que esto esté realmente pasando. Parece como una película romántica horrible, pero esta mujer grosera realmente esperaba que procediera con entrevistarla. Lo siento señora, esa posición ya no está disponible. Me recuerda cuando tenía como 19 años trabajando para una tienda. Un día tuve un cliente que estaba siendo molesto, no grosero, pero haciendo muchas preguntas molestas sobre un producto y tomando mucho de mi tiempo, pero me mantuve profesional. Sin embargo, hacia el final, hizo una pregunta y no creyó que estaba respondiendo con la verdad. Le aseguré que sí, puso los ojos en blanco y hizo el gesto puño en alto de pajero. Indignado le dije que le había dado toda la información que tenía y la dejé decidir. Naturalmente compartí esta historia de mal cliente con mis colegas. Avanzando unos meses iba esta mujer en la tienda otra vez. Le doy un codazo a mi gerente y digo, esa es la chica del puño en alto. Sus ojos se abren y dice, acabo de contratarla. Pensé que estaba bromeando, pero no, nos convertimos en colegas. Su comportamiento posterior no indicó que el incidente fuera algo aislado. Entrevistando para una posición de TI, hice una pregunta básica sobre eliminación de virus. O no sé, mi esposo hace eso, bueno entonces dile que aplique. Contratando desarrolladores para una agencia creativa aquí en Nick, hace más de 10 años. Acababa de graduarse de Columbia ONU, olvido cuál, estaba emocionado de entrevistarlo ya que realmente necesitaba el personal extra. En su currículum en la sección sobre mí en la parte superior mencionó que disfruta escribir código semántico. Dije, eso es genial. ¿Qué significa semántico desde una perspectiva de codificación de software? Su respuesta, no sé. Solo lo agregué a mi currículum, le expliqué lo que significaba y luego le agradecí por su tiempo. No consiguió el trabajo. Cuando estaba en corporativo, un candidato para un rol de gerencia media entró a nuestra sala de conferencias, y antes de un apretón de manos o una presentación, preguntó si estaba ahí para tomar notas para la reunión de los chicos. Basta decir que la entrevista no mejoró mucho desde ahí. No era yo quien conducía, pero tuve una entrevista de trabajo para una posición de conductor. Bueno, en el estacionamiento antes de la entrevista de trabajo, accidentalmente choqué por detrás el carro del gerente. Es seguro decir que no conseguí el trabajo. Me recuerda a un amigo hace años, fue por un trabajo de conductor de camión de transporte. Se subió al camión con el entrevistador para llevarlo a una prueba de manejo, retrocedió y chocó el letrero de la empresa y lo derribó, salió del camión y simplemente se fue. Ni siquiera dijo nada. LOL. No soy lo suficientemente bueno, me gustaría terminar la entrevista, les dije que eran solo nervios, y todo estaría bien y podíamos continuar y ver a dónde va la discusión, pero estaba firme en que se sentía abrumado, y quería terminar la entrevista así que le hicimos, pobre chica. Cuando se le preguntó sobre cómo había manejado problemas con gerentes en el pasado, comenzó describiendo la edad, etnia y peso de su gerente. Más que irrelevante. Eso va a ser un no. Tuve un candidato que reveló información clasificada sobre su trabajo en su empleador anterior durante una entrevista. De ninguna manera íbamos a confiar en él con nuestras cosas. LOL. Tuve un candidato que trajo documentos confidenciales que robó de un trabajo anterior pero dijeron que estaba bien porque escribieron más de la mitad del documento, y querían mostrarnos el tipo de trabajo que hacían. Entrevisté a una mujer de mediana edad que fue una absoluta perra con mi gerente de proyecto junior a quien típicamente forzaba a hacer entrevistas de primer nivel, mientras yo observaba en silencio, para ver cómo conducían entrevistas y cómo se manejaban. Era una forma de enseñarles sin limitar su estilo, y también para que yo viera cuál era su estilo en primer lugar. La mujer era sólidamente 10 más años mayor que mi GPJ. Tan pronto como comenzó la llamada, comenzó a menospreciar a mi GPJ inmediatamente. Oh wow, todavía eres un bebé. No esperaba ser entrevistada por mi propio hijo. Ese fue el strike 1, y personalmente, habría terminado la entrevista ahí mismo.
Sin embargo, esto era un ejercicio de entrenamiento para mi junior, y optaron por seguir adelante. Unas oraciones después, la mujer hizo un comentario como: he olvidado más sobre gestión de proyectos de lo que probablemente has experimentado en tu carrera hasta ahora. Otra vez, estaba ansioso por cancelar la entrevista, pero mi GPJ parecía pasar por eso sin problemas, donde intervine, inmediatamente. Fue cuando la mujer pidió hablar con alguien con más antigüedad sobre la empresa para que pudiera hacerme preguntas personalmente. Mi GPJ trató de decir gentilmente: señora, esa es la siguiente fase del proceso de entrevista. Esta es la llamada preliminar para conocer su experiencia, su personalidad, y su familiaridad con nuestras herramientas. La mujer respondió con cariño: escucha, sé cómo usar las herramientas, y no creo que necesite justificar mi experiencia contigo. En este punto, entré a la llamada. Inmediatamente trató de saludarme con un falso sentido de calidez, y simplemente corté a través de la miauda. Hola. Solo quería hacerle saber que vamos a detener la entrevista en este punto. He estado escuchando la llamada, y no solo su conducta es increíblemente irrespetuosa, pero su conducta no es bienvenida en mi equipo, o en cualquier lugar dentro de esta empresa. Buena suerte en su búsqueda. El momento más satisfactorio fue cuando comenzó a tratar de decir algo, y simplemente terminé la llamada a mitad de oración. No tengo tiempo para esa mierda, y no voy a exponer a la gente bajo mi cuidado a ese tipo de tonterías tóxicas. Había tenido un coach de negocios que me dijo que estaba equivocada por no contratar a un trabajador calificado por su actitud. Claramente estaba molesto cuando descubrió que yo sería su jefa y no era una secretaria, y trató cada pregunta que tenía con desdén. Era una mujer liderando un equipo de restauradores de casas históricas que presentaba una mezcla saludable de empleados gay, lesbianas, bisexuales, hispanos, blancos, negros, jóvenes, viejos, educados y no educados. Había trabajado duro para construir un equipo diverso de personas respetuosas y talentosas. Absolutamente no iba a dejar que este idiota viniera y jodiera mis dinámicas porque no le gustaba que una mujer de 30 años le dijera qué hacer, pero aparentemente debería haberlo contratado y enseñarle el error de sus formas. El tipo tenía 45 años y era pintor. No va a cambiar. Hay 1.000.000 de otros pintores ahí afuera que puedo contratar que no van a ser un veneno para todo mi equipo. Trabajo en análisis de salud. A mitad de la entrevista, era virtual ya que eran de otra región, compartieron pantalla para demostrar el tipo de trabajo que estaban haciendo actualmente, lo cual no pedimos, y ella no nos preguntó si podía compartir pantalla, y la pantalla que nos mostró tenía identificadores claros de pacientes, números de tarjetas de salud, etc. Inmediatamente detuvimos esa mierda. La privacidad del paciente y la seguridad de datos son absolutamente primordiales, y ese nivel de tratamiento despreocupado de información sensible del paciente inmediatamente la descalificó de ser considerada, y tuvimos que enviar un reporte a su institución después. Yo era el segundo haciendo entrevistas para una posición de laboratorio. Un empleado actual con un título de química de una universidad local no sabía un extremo de la escala de pH del otro. Tenía una licenciatura. Cuando se le preguntó por qué pensaba que estaba calificado para el trabajo, respondió que no lo estaba, pero estaba bien porque la posición no era una meta profesional para él. Solo la necesitaba para pagar cuentas mientras encontraba algo más. Era una posición de enseñanza. Hice varias entrevistas en una firma importante de servicios financieros. Estaba contratando para asociados de primer año. Háblame sobre una vez que tuviste que trabajar con personas que eran diferentes a ti o tenían diferentes habilidades y cómo trabajaste alrededor de eso. Bueno, mi último trabajo tenía muchos asiáticos y eran bastante difíciles de entender. Tuve que parar por un segundo para asegurarme de que había escuchado eso correctamente. También en otra pregunta simplemente dijo, paso, como si esa fuera una opción. La persona estaba literalmente pasando cada pregunta por una y leyéndome la respuesta, vía Zoom. Tuve uno de estos recientemente. Divagaba en alguna miauda inane mientras pensaban, luego de repente eran extrañamente precisos y no del todo correctos. Raro de ver. Lo corté y reporté a su agencia. En una entrevista conductual evaluando habilidades de liderazgo, etc. ¿Disfrutaste de tener un interno? Sí, pude descargar mucho trabajo en él. Ni una palabra sobre mentoría, colaboración, etc. Una vez tuve a alguien que me dijo, bueno, mi meta es estar a cargo y dirigir el lugar, así que si veo una oportunidad de liderazgo, la tomo. Si creo que la gerencia es débil, intervendré y daré un paso al frente. Es mi turno, ¿sabes? No me gusta un gerente débil,
y estoy más que dispuesto a tomar el control si es necesario. No necesitaba a alguien que estaría apuntando a mi trabajo, socavándome, e intentando un golpe gerencial. Necesitaba a alguien que se fuera a enfocar en el trabajo a mano, y hacer su trabajo como se le indicara. También tuve a alguien que una vez aplicó para una posición de fin de semana. Luego me dijo que no podía trabajar fines de semana por razones religiosas. Así que su solución era contratarlo para una posición de entre semana. Luego transferir a un empleado de entre semana a los fines de semana. Y si no hacía eso, era discriminación religiosa, y nos demandaría. Porque amenazar con demandar al gerente de contratación durante la entrevista de trabajo totalmente te va a conseguir la posición. Tuve a una mujer que vino, y comenzó a repasar todo lo que estaba mal con los compañeros de trabajo en su lugar de empleo anterior. Todos ellos, hasta donde pude decir. Cuando se iba, le aconsejé que no hiciera eso en su próxima entrevista, y parecía entenderlo. Hubo varios. La empresa era un contratista de defensa, vendiendo artilugios al ejército estadounidense. El candidato me dio una conferencia sobre el malvado imperio americano, y como era el deber moral de todos detenerlo, se jactó de su tiempo en otra empresa y el proyecto que había completado solo. El problema era que yo había trabajado en esa empresa en ese momento y estaba a cargo de ese proyecto. Nunca había oído de él. Resulta que fue contratado un año después de que me fui. Literalmente estaba tomando crédito por algo que yo hice. El candidato afirmó tener un título de la Universidad de New Jersey. Incluso me mostró una copia Xerox de su diploma. No existe un... Nuestra universidad estatal es Rutgers. Al final le pregunté si tenía alguna pregunta para mí. Dijo, sí, es el letrero en la puerta principal. ¿Es una regla o más bien una guía? Estaba confundido. Dije, ¿empujar para entrar? Probablemente una regla. Así es como funcionan las puertas. Dijo, no. El que dice no se permiten armas en las instalaciones. No sé si has notado, pero estoy vestido como un vaquero. No lo había notado, pero entonces lo hice. Botas de vaquero, un chaleco del oeste. Continuó, tengo fundas por todos lados. Para mí ponerme mis armas en la mañana es como ponerme mi ropa interior. La lección importante aquí es nunca mencionar tus armas o ropa interior en una primera entrevista. Le agradecí por su tiempo y lo escolté hasta afuera. Una vez entrevisté a un terraplanista que admitió en la entrevista dentro de los primeros 10 minutos que la razón principal por la que quería trabajar en aviación era para estar más cerca de los aviones para poder probar que eran hologramas, ya que claramente no deberían poder volar ya que la Tierra es plana. Hasta el día de hoy no estoy seguro si solo estaba tratando de mostrarle a alguien mira, estoy aplicando para trabajos, no sé por qué todos dicen que no, realmente lo creía, pero de cualquier manera dejé que la entrevista continuara como por una hora y que simplemente desahogara su corazoncito. Terminé yendo en una dirección diferente, jaja. Parecía generalmente irritado de ser entrevistado por mí. Quería al hombre a cargo, y yo soy una mujer. Al final, pregunté si había algo más que quisiera decirme o que fuera relevante respecto a sus calificaciones. Dijo, sí, soy un hombre, así que la gente escucha lo que tengo que decir. Así es como se hacen las cosas. No fue contratado. Su teléfono sonó en el medio de la entrevista, lo cual, no está bien, silencia eso, pero entonces lo contestó y me hizo el gesto de esperar un segundo, luego dijo, nada, ¿qué tal tú? Simplemente salí de la habitación y le pedí al administrativo que lo acompañara afuera. Trabajo de servicio al cliente, el tipo dijo que no le gustaba lidiar con personas /clientes. Luego procedió a hablar mal de un cliente con el que lidió en un trabajo anterior. Un tipo entró con su solicitud censurada. Censuró casi todo excepto su primer nombre e inicial del segundo nombre. Bajo historial de trabajo, tenía una nota diciendo, ¿podemos hablar de esto durante mi entrevista? Sí, no. Recibí un currículum escrito en marcador una vez. Solía guardarlo en el cajón de mi escritorio como ejemplo de qué no hacer. En nuestras entrevistas para trabajos de construcción de nivel inicial, hacemos una pregunta estereotípica de ética. Básicamente, si vieras a alguien en el sitio robar una herramienta cara y ponerla en su carro, ¿qué harías? Todos saben decir algo como, le haría saber a un supervisor o trataría de detenerlos. Un tipo que entrevisté dijo textualmente, no soy un soplón. Respeté la honestidad, pero también detuve la entrevista ahí mismo. Estábamos contratando para un ilustrador en una empresa de manualidades. Tenía un buen portafolio y claramente podía dibujar, pero todo estaba en su propio estilo. Cuando se le preguntó si sería capaz de cambiar de marcha y coincidir con otros estilos, dijo, no necesitaré porque soy muy bueno en mi estilo. Le explicamos que tendría que dibujar recursos adicionales para coincidir con estilos de ilustración existentes bastante regularmente y simplemente resopló y dijo, no, tendrán que coincidir con mi estilo. Él, no fue contratado. Estaba entrevistando candidatos para un trabajo de desarrollador de nivel inicial.
Recuerdo a un tipo que tuvo que consultar su propio currículum para recordar si había tomado Java en la escuela. Falló preguntas muy básicas de desarrollador como, explica para qué se usa la ramificación en código o cómo puedes controlar los bucles. Había ido a uno de esos sistemas universitarios con fines de lucro no acreditados. No llegó a la siguiente ronda de entrevistas. Creo que siempre lo recordaré porque trabajaba en Walmart, y al día siguiente me encontré detrás de él en la fila de una caja registradora mientras estaba comprando su snack de descanso con un compañero de trabajo. Claramente no me reconoció y estaba hablando con su compañero de trabajo sobre lo bien que había ido su entrevista, y que no podía esperar a empezar a trabajar para nosotros. Realmente sentí por el chico. Estaba endeudado por decenas de miles de dólares por un título sin valor del que no obtuvo habilidades o conocimientos reales. He estado del otro lado. Tuve al entrevistador principal que me gritó cuando no entendió lo que estaba transmitiendo. No quiero decir que solo se puso más fuerte, básicamente me estaba gritando. Miré al otro entrevistador y se veía avergonzado, lo que me dijo que esta es la personalidad del entrevistador principal, y sería exponencialmente peor si realmente trabajara para él. Terminé la entrevista e hice un punto de hacerle saber a la empresa que estaba retirando mi solicitud. Tenía otras opciones en ese momento. Años después obtuve confirmación de alguien que trabajó ahí de que el tipo era tóxico y ahuyentaba al personal todo el tiempo. Como dice el dicho, cuando te muestran quiénes son, créeles. Entrevisté a una persona que tenía una cerveza claramente recién abierta en su escritorio. Como tenía gotas de humedad en ella, recién salida del refrigerador o hielera. Bueno, no voy a hacer suposiciones, tal vez no es suya. Luego le dio una calada a su vape durante la entrevista. Soy muy razonable cuando se trata de entrevistas, porque odio ser entrevistado y sé que algo de eso es miedo. Las personas son humanas y no espero perfección, pero de ninguna manera podía argumentar efectivamente por él al equipo. Esta historia me la contó un gerente de recursos humanos. Una vez estaba entrevistando candidatos para una posición de ingeniería. En ese momento estaba embarazada y acercándose a su fecha de parto. Entrevistó a un hombre y había decidido que no sería contratado. Pero terminó la entrevista preguntándole si tenía algo que quisiera agregar. Su respuesta fue algo como, nunca esperé ser entrevistado por una mujer. Y ciertamente nunca esperé ser entrevistado por una mujer embarazada. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.